quiero que pienses en la electricidad de tu casa y después pienses en la electricidad que tiene un automóvil, por ejemplo. ¿Podrías decirme, ¿los dos tienen corriente eléctrica? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre electricidad de un hogar o de cualquier lugar donde venimos y enchufamos en una pared con la de un automóvil, la batería de un celular, la batería de una notebook? ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que vamos a aprender ahora. Existen dos tipos de corriente. Esto es muy importante que lo entiendas. Corriente alterna, corriente continua. ¿Bien? Vamos a pasar al pizarrón. Imagínense, voy a dibujar acá un cable. Vamos a hacer un cable doble. Imagínense que acá tenemos cualquier artefacto que hay que encender. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tenemos nuestra toma de corrientes de 3 patitas, por lo menos 3 patitas es acá en nuestro país. Depende de cada país. ¿Cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua o directa? Y esto es muy simple. La corriente alterna, ¿por qué se llama alterna? ¿Qué quiere decir alternar? Alternar es cambiar. Y eso es porque es una corriente que cambia todo el tiempo. ¿Cómo que cambia? Cambia de sentido. Los electrones están medio locos. ¿Qué quiere decir? Miren, los electrones un ratito se van para este lado. Y al ratito siguiente, ¿qué hacen? Se vuelven para el otro lado. Y van para un lado y van para el otro. Van y vienen, alternan de sentido para un lado, para el otro, como un vaivén. Van y vienen, van y vienen. Por eso se llama corriente alterna, porque alterna el sentido de manera constante a través del tiempo. En cambio, la corriente continua, corriente directa, siempre circula en una misma dirección. Esa es la diferencia. Y ahora se los voy a mostrar en el siguiente gráfico. Miren esto. Acá a la izquierda tenemos corriente continua, a la derecha corriente alterna. Bien, continua, alterna. Estos gráficos seguramente se lo recordarán de la escuela, ¿cierto? Gráficos cartesianos. Esto es muy simple. Hacia arriba, mientras más arriba me voy, mayor voltaje tengo, mayor tensión. Y esto es en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que durante todo el tiempo mi electrón va en una misma dirección. Hacia acá también tengo voltaje, pero es voltaje negativo. Acá es siempre igual, supóngase que fueran 5 voltios. Siempre va en una misma dirección. En cambio, la corriente alterna, un ratito es positiva. Miren, un ratito es positiva. Acá. Y al otro ratito es negativa. Cambia de dirección. Positiva, negativa. Positivo, negativa. La corriente alterna no tiene positivo y negativo, ¿ok? No tiene polaridad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo alterna. En cambio, la corriente continua sí tiene polaridad. No me da lo mismo. Yo quiero que ustedes imaginen lo siguiente. ¿Vieron? Miren, estos enchufes. Los que tienen 2 patitas. Cuando ustedes van y lo enchufan a la pared. La pared, la empresa eléctrica, me da corriente alterna. La que llega a mi casa es corriente alterna porque es mucho más fácil de transportar. Cuando ustedes van y enchufan esto, ¿ustedes se fijan si el enchufe lo ponen así o al revés? ¿Se fijan? No. ¿Por qué? Porque no importa. Porque la corriente alterna, la que me llega por la pared, por el enchufe, no tiene polaridad. En cambio, la batería del auto, ¿da lo mismo que ustedes la pongan al revés? No, no funciona. No solo que no funciona, me puede romper todo. Porque las baterías siempre tienen corriente continua. En cambio, la energía que viene por la pared es corriente alterna. La pregunta es, ¿por qué si toda la electrónica que usamos a diario funciona con corriente continua, nos llega corriente alterna a través de la empresa de energía eléctrica? Y esto es muy simple. Es porque la energía eléctrica alterna es mucho más fácil de transportar y de manejar en grandes cantidades y a largas distancias. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para transformar esa energía después? Y lo que son transformadores, los cargadores. Un cargador de celular, ¿qué hace? Hace 2 cosas. Transforma energía alterna en continua y además va a bajar el voltaje. Eso lo vamos a ver más adelante. El cargador de una laptop, de una notebook,
¿qué hace? Transforma alterna en continua. La fuente de un televisor, ya sea externa o interna, ¿qué hace? Transforma corriente alterna en continua. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros en celulares siempre, en todo momento, vamos a trabajar con corriente continua o corriente directa, que la vamos a encontrar como DC, quiere decir direct current, ¿ok? Corriente directa, o como CC en algunos lados. ¿Está claro? Y la corriente alterna la van a ver así en general. Alternating current. Necesito que entiendan esto muy bien. Nosotros siempre vamos a trabajar con corriente continua. Y esto es muy importante porque cuando vean en el tester la práctica, ¿sí? Tienen que seleccionar la perilla de corriente continua. Suele pasar que al principio, las primeras veces, están midiendo, ¡ay, no mido nada, no encuentro nada! Y están midiendo con corriente alterna. No sirve. Entonces, de ahora en más, nuestra cabeza en los celulares siempre piensa en corriente continua o corriente directa. Nos vemos en la siguiente clase.